Bienvenidos a la segunda presentación en formato video del proyecto de extensión del laboratorio de saliva a la portuaria. En esta oportunidad abordaremos las consecuencias que ocasiona una disminución o un aumento en la secreción de la saliva. Si bien la cantidad de saliva es importante, también lo es la calidad de la misma, ya que cada uno de sus componentes desempeña una serie de funciones específicas como vimos en la presentación anterior. Es decir, que en el mantenimiento de la salud oral es importante tanto la cantidad de saliva como la calidad de la saliva. La cantidad normal de saliva puede verse disminuida. Hablamos entonces de hiposalivación. Aunque con menor frecuencia la secreción salival también puede verse aumentada. A esta situación se la denomina hipercialia, cialorrea o eptialismo. La disminución de la saliva afecta de manera muy significativa a la calidad de vida de un individuo, así como a su salud bucal. Los principales síntomas y signos asociados a la hipofunción salival son sensación de boca seca o serostomía, sed frecuente, dificultad para tragar, dificultad para hablar, dificultad para comer alimentos secos, necesidad de beber agua frecuentemente, dificultad para llevar prótesis dentales, dolor e irritación de las mucosas, sensación de quemazón en la lengua y alteraciones del gusto. Fíjense que todo lo que hemos mencionado, todas las dificultades que hemos mencionado, se relacionan con las funciones de la saliva que vimos en la primera presentación. O sea que la saliva era necesaria para la deglución, para la fonación, para una buena sensación gustativa. O sea, que todas al disminuir la saliva, o sea, al haber una hiposalivación, vamos a encontrar que todas estas funciones no se pueden realizar de manera correcta. Hay alteraciones en todas estas funciones. Ahora, los signos más frecuentes encontrados son pérdida de brillo de la mucosa oral, como se puede observar en la foto que está adjunta en esta diapositiva. Sequedad de las mucosas que se vuelven finas y friables, fisuras en el dorso de la lengua que según su profundidad van a ocasionar dolor, queilitis angular, que es una lesión, si ustedes se fijan en la foto, es una lesión en la comisura del labio, saliva espesa, aumento de las frecuencias de infecciones orales. ¿Se acuerdan que a la saliva en la presentación anterior la habíamos mencionado que cumplía una función antimicrobiana? Al faltar saliva va a haber entonces un aumento de frecuencia de infecciones orales, especialmente por hongos y dentro de ellos por cándida. Presencia de caries en lugares atípicos y también puede ir acompañada por un aumento de tamaño de las glándulas salivales mayores. Ahora, esta hiposalivación es ocasionada por varios factores. Existen una serie de situaciones fisiológicas que reducen la secreción salival, como son la edad,
el número de dientes presentes en la boca, el género, el peso corporal o el momento del día. Con respecto a la edad, hay que señalar que si bien la secreción de las glándulas submaxilares y sublingual puede estar ligeramente disminuida, no ocurre así con las parótidas en las personas de edad avanzada. Se puede apreciar una reducción de la saliva total no estimulada, pero una buena respuesta a la estimulación, a pesar de la confluencia de otros factores. Fíjense que en la edad adulta es frecuente la polimedicación, es decir, esos individuos toman varios medicamentos que ocasionan hiposalivación. O algunas enfermedades, o sea, en las personas adultas existen algunas enfermedades como la diabetes, la deshidratación, la hipertensión, que pueden agravar la sintomatología clínica que habitualmente ocasiona la hiposalivación. Junto a estas se dan otras situaciones patológicas, es decir, esas eran situaciones fisiológicas, o sea, en la edad avanzada es común entonces la hiposalivación. Pero hay situaciones patológicas que alteran el flujo salival y provocan hiposalivación. Dentro de esas situaciones vamos a encontrar que hay más de 400 medicamentos, muchos de ellos muy utilizados, que inducen hipofunción de las glándulas salivales. Los fármacos directamente relacionados con la hiposecreción salival, es decir, la disminución de la saliva, son, por ejemplo, los antihipertensivos, los antidiuréticos. Otra situación que ocasiona la disminución de la secreción salival es la radioterapia de cabeza y cuello. Esta provoca una hiposalivación irreversible derivada de la destrucción del parenquima glandular, es decir, del tejido glandular. Esta radioterapia en aquellos pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, entonces lesiona el tejido glandular y provoca obviamente hiposalivación. Algunas enfermedades sistémicas también producen destrucción progresiva de las glándulas salivales, como por ejemplo enfermedades autoinmunes. Otras enfermedades provocan alteraciones vasculares o neurológicas, cuyas consecuencias con respecto a la producción de saliva son transitorias y irreversibles, como ocurre por ejemplo con la hipertensión, la depresión, la desnutrición, la deshidratación y la diabetes. La cialorrea, es decir, el aumento de la secreción de saliva, también, al igual que la hiposalivación, puede ser fisiológica o patológica. El diagnóstico se realiza por la sintomatología que refiere el paciente, el cual va a experimentar una incomodidad de tener que deglutir constantemente el exceso de saliva, o bien, por ejemplo, en los casos de los paralíticos cerebrales o pacientes que presentan otros trastornos neurológicos graves, se produce un babeo constante que ocasiona frecuentes lesiones erosivas en los labios y en la piel, inclusive en la piel de la cara, lesiones erosivas en la piel de la cara y del cuello que pueden sobreinfectarse, es decir, esas lesiones provocadas por el aumento de la secreción salival pueden infectarse. Fisiológicamente, cuando se produce una mayor secreción salival es, por ejemplo, durante la erupción dentaria. Allí va a haber una mayor secreción salival porque se ocasiona o se relaciona con una hiperestimulación
de los receptores periféricos de la mucosa oral. También durante la primera mitad del embarazo hay un aumento de la secreción salival durante la menstruación, así como con los estímulos olfativos o mecánicos, como la masticación y gustativos, como los ácidos o los dulces, se produce una hiperestimulación de la secreción salival. Entre las causas patológicas que producen cialorrea, encontramos, por ejemplo, las de origen bucal, tales como la colocación de prótesis en sus fases iniciales, porque la prótesis en sus fases iniciales, hasta que se acostumbre la mucosa, actúa como un cuerpo extraño. El dolor dental o cualquier proceso inflamatorio o irritativo en el territorio orofaríngeo digestivo, especialmente del tracto alto, ocasiona un aumento de la secreción salival o cialorrea. También algunas enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, la encefalitis o algunos tumores pueden ser causa de cialorrea, así como también las intoxicaciones exógenas por plomo, por bismuto, por mercurio, por plata, oro o arsénico, y las endógenas como la uremia. El uso de determinados medicamentos también puede provocar cialorrea y algunas fases de procesos infecciosos graves. Bueno, aquí tienen la bibliografía consultada para preparar esta presentación y a manera de conclusión, entonces vamos a decir que la secreción salival puede estar aumentada o disminuida. Disminuida se denomina hiposalivación. Aumentada se denomina cialorrea. Las dos tienen causas fisiológicas o patológicas, ya sean locales de la cavidad bucal o sistémicas, es decir, enfermedades sistémicas. Las dos, tanto el aumento como la secreción de saliva, producen daños. Algunos daños son transitorios, es decir, tratados, vuelven a la normalidad la mucosa, y otros pueden ser irreversibles. En el caso de la hiposalivación, como ustedes ven, ¿cómo se trata esto? Se puede tratar mediante un producto que se denomina saliva artificial. Es un producto que imita la saliva natural o biológica, por eso se denomina saliva artificial, y además el individuo requiere una hidratación constante de la mucosa oral para que pueda realizar todas las funciones que mencionamos anteriormente de la saliva, desde la deglución, la fonación, una correcta masticación, una correcta formación del bolo alimenticio, la digestión, una correcta percepción del gusto. En cuanto a la hipersalivación, es decir, la cialorrea, un aumento de la secreción, también puede ser tratada. Bueno, recuerden que cualquier consulta con respecto a este material me pueden escribir al correo ropablojuarez@odn.une.edu.ar. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.